quisiera que me acompañasen. Voy a ponerme los lentes primero para poder enfocarme en el mensaje. Segunda de Crónicas, por favor que busquen, capítulo 7, versículo 14. Voy a tomarme tiempo para ser un poco más breve. Los pastores, el hermano Eiler, tuvimos una reunión para ser un poquito más específicos, más claros, para que el mensaje pueda ser más claro hacia quien lo escucha, bajar el acelerador, dejar los nervios y poder transmitir la palabra del Señor con toda claridad en nombre de Dios para que esto se pueda entender. Y la palabra dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra. Dios había hablado a Salomón sobre la importancia de todo el pueblo que se acercase y se aferrare a él en los momentos difíciles, que vendrían tiempos fuertes, algunos de ellos como consecuencia de la desobediencia del mismo pueblo. Sin embargo, Dios le indicó de antemano lo que deberían hacer en estos momentos. Deberían humillarse unidos, abandonar su mala conducta. Esa oración debía ser elevada desde el templo que acababan de dedicar, y hacían esto. Si hacían esto, Dios escucharía y perdonaría y restauraría su estado. Quería enfatizar y que buscáramos, tengo aquí en breve, denme un segundito para organizar. Primeramente tengo tres palabras: humillarse, buscar el rostro de Dios y volvernos de los caminos malos que a veces consideramos. ¿Por qué digo esto? Primeramente porque me confronta cada palabra de Dios a mí, primeramente, para corregir cosas que debo de hacer, pedir perdón a quienes he ofendido, cuidar mis ojos y mi boca de lo que miro, de lo que hablo, de no faltar el respeto ni a mis pastores ni a los líderes, darle un respeto como ellos se merecen, y principalmente darle el respeto que se merece a este punto cuando lo rendimos, porque es al único Señor de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así: orar en humildad intensamente, acercándonos al que todo lo puede, rendirse a su presencia, aceptar su voluntad y que Él obre en nosotros. En lo que quieren anotar, en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Buscar el rostro de Dios. En Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la palabra de Dios, el rostro de Dios, es su semejanza, su reflejo. Al contestar como lo hizo el Señor a David, cómo satisfacer sus ansias, reflejando a Dios en su propia vida. Y sabemos que David, ¿quién fue? El hombre conforme al corazón de Dios. Convertirse de los malos caminos. Uno puede decir, hermano, yo mismo puedo decir, y me he equivocado tantas veces, de creer que estoy en el camino
camino correcto a veces, pero rectificar es de sabios y poder entender que no todo lo que hacemos, muchas veces reconocer el camino que estoy siguiendo no es exactamente el correcto. Que dice en Proverbios 14:12, hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero son su fin camino a la muerte. Es por el amor de Dios que nos insta a corregir el camino. En Jeremías, me siguen, voy un poquito más despacio, Jeremías 29, 11, 12 y 13. Jeremías 29, 11, 12 y 13. Y dice así la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Buscar al Señor de todo corazón no es una tarea sencilla. Es una tarea de renunciar a este yo interior que tenemos, a renunciar a todo lo que yo considero que está por delante ante mis intereses, a buscar el bienestar de mis hermanos primeramente, al respeto con mis líderes, aún más al respeto para con mis pastores, al respeto de mi vecino, para que vea qué hay en mí que está reflejado en pedir perdón, en humillarme ante la presencia de Dios. Esto significa poder aceptar cosas que yo no puedo cambiar, pero que Dios puede hacer en mí. ¿Amén? Él puede cambiar mi vida, Él puede ser un reflejo, o yo puedo ser un reflejo, Él estando en mí, para que las demás personas vean algo especial en mí, que no soy yo, sino es Cristo en mí. De esta manera, damos gracias a Dios para que estas palabras puedan llegar al corazón de cada uno de nosotros, para que cuando los hermanos insten a una reunión, los hermanos que siempre piden los lunes que hay oración, muy poca gente llega. Pero podríamos decir una frase de que no es la cantidad, sino la calidad. Pero ¿por qué no cambiamos esa frase en decir que hay cantidad y hay calidad de servicio, de decir que hay personas con una disposición en su corazón, en fidelidad total para con Dios? Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno. Gracias porque nos ha permitido hoy venir y reunirnos, cada uno de nosotros, para darle la gloria y para darle la honra. Le damos la bienvenida a mi hermano Carlos, que lo vemos aquí ya bastante recuperado. Gracias por venir. Gracias a su esposa, que está pendiente de él también, hermano. Y oramos para darle gracias. Y antes de culminar esto, esta breve enseñanza, quisiera decir las palabras que dijo el hermano Billy Graham. Dice que la oración es más que un deseo, es la voz de la fe dirigida a Dios. Recuerde eso siempre. Es más que un simple deseo que yo le pido a Dios, sino es la voz de la fe dirigida hacia Él. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, bendito Rey. Gracias por el privilegio que tú nos otorgas para reunirnos en coinonía, en unión con mis hermanos, para darte gracias, para darte gloria, para darte honra, Señor. Porque solo tú eres digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria y honra. Porque el motivo de la reunión que hoy tenemos eres tú, eres el centro de todo esto, Señor. Gracias te damos, oh bendito Rey, por la oportunidad que nos das.
Gracias por quienes nos visitan. Bendice sus vidas, toma sus corazones, Señor, para que puedan conocerte personal e íntimamente, Señor. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: amén. Ok, Dios le bendiga a mi hermano, buenos días. Una bendición que hoy estemos aquí adorando al Señor, glorificándole y escuchando sobre todo su palabra. A ver, mis hermanos, vamos a iniciar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de hoy poder, Señor, estar reunidos para aprender un poco más, Señor, acerca de tu palabra, aprender un poco más, Señor, acerca de lo que tú, Señor, estableces aquí, Señor, en este maravilloso libro, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú ministrando en nuestros corazones, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, Señor, y sobre todo guiándome, Señor, para poder explicar, Señor, de la manera en la cual tú me has preparado, Señor, para poder que todos mis hermanos, Señor, comprender lo que hoy, Señor, vamos a hablar. Todo esto, Padre amado, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A ver, mis hermanos, la semana pasada hemos trabajado o estamos tratando, procurando aprender acerca de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo o la segunda carta de Lucas. A ver, pudimos ver la semana pasada acerca de que estuvo hablando el hermano Iván, el pastor Iván. Por favor, Sofi, colócame allí la primera lámina. Estuvimos hablando, gracias Sofía por acomodar las láminas, yo soy un desastre con ella. Hablamos de 3 festividades importantes, hay más, pero estas fueron las que tocamos la semana pasada. 3 festividades importantes que estaban celebrando el pueblo judío al momento de Pentecostés, y es la Pascua, Tabernáculo o Sucot y Pentecostés. Aprendimos sobre la Pascua, que fue, o que recordamos acerca de que es el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero ellos antes de salir tuvieron que matar un cordero perfecto y marcar los dinteles y los postes de las puertas de las casas, y toda aquella persona que estuviera detrás de esas marcas de sangre no le iba a alcanzar el espíritu de la muerte. Luego vimos acerca del tabernáculo, que son unas casas que el pueblo hebreo, o los judíos en este momento, el pueblo hebreo construye, o que en este tiempo el judío construye en Israel. ¿Para qué? Para recordar cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto. Ellos construyen estas casas o estas chozas afuera de sus casas, y estas construcciones tienen una particularidad importante, que es que no tienen techo. ¿Para qué? Para las personas que estaban allí por un corto tiempo, mientras la festividad del tabernáculo, ellos estarían allí durmiendo, recordando o asemejando al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que tuvo que dormir 40 años en el desierto bajo la protección del Señor. Y por último, vimos acerca de la festividad de Pentecostés, que fue el día 50 después de que se celebraba la Pascua. El pueblo de Israel ofrendaba al Señor 2 panes sin levadura, y también recordaba en ese día 50, que es el Pentecostés, en ese día 50 ellos recordaban cuando el Señor les dio las leyes, cuando Él estaba en el Sinaí. En la presencia de Dios estaba en el monte Sinaí, y Dios le entregó las leyes a Moisés. Ahora bien, algo que, para terminar de recordar y hacer el contexto completo, algo que nos dijo el pastor Iván la semana pasada fue algo que el pueblo judío era uno de esos pueblos que necesitaba ver para creer, que ellos necesitaban ver maravillas, necesitaban ver prodigios, necesitaban ver milagros para poder creer que eso venía de parte de Dios. Uno de estos ejemplos es nuestro hermano Nicodemo. Nicodemo, cuando se le acerca al Señor Jesús de noche, ¿qué le dice Nicodemo? Él le dice: son estas maravillas que tú haces,
solo provienen de Dios. Entonces, Nicodemo se acerca a Jesús sencillamente era porque había visto y porque había escuchado que Jesús hacía maravillas. Entonces, este es un ejemplo de que el pueblo se acerca, o este pueblo se acercaba a Dios, era cuando veía maravillas. Muy distinto o muy parecido a veces con nosotros, que nosotros muchas veces, si no vemos algo, no lo creemos. Es decir, los de la carne, porque nosotros, los cristianos, vivimos es por fe. Nosotros no esperamos obras, sencillamente nosotros creemos por lo que dice la palabra y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, antes de empezar con el capítulo 2, verso 5, colócame por favor la otra lámina. Recordemos que el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro histórico que nos va a hacer el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hay 4 particularidades interesantes entre los evangelios y hechos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, este libro concluye con la resurrección de Jesús. Marcos, en el capítulo 16, que es el último capítulo de este libro, concluye con la ascensión de Jesús. Pasamos a la próxima, por favor. Lucas, en el capítulo 24, concluye con la promesa de que vendría el Espíritu Santo. Y Juan, en el capítulo 20, él termina con la promesa que ha de venir el Espíritu Santo, la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la próxima lámina, es interesante porque en el capítulo 1 de Hechos vimos que se habla acerca de la resurrección de Jesús. Vimos a un Jesús resucitado, en cumplimiento de lo que nos estaba diciendo nuestro hermano Mateo, o el libro del Evangelio según Mateo. Luego vimos en Hechos capítulo 1 acerca de la ascensión de Jesús, cuando Jesús asciende al cielo, de lo que nos hizo referencia el Evangelio según Marcos. Vimos también que llega en Hechos capítulo 1 verso 8, que llega el Espíritu Santo, que se prometió que vendría el Espíritu Santo, que es lo que aquí vamos a hablar el día de hoy. Pero falta un acontecimiento importante que va a suceder en cualquier momento. Y ese acontecimiento importante es la promesa de la segunda venida de Cristo. En cualquier momento, mis hermanos, va a suceder. Quizás nos toque a nosotros vivirlos, quizás no nos toque vivirlo, pero de que viene esa promesa, va a venir y se va a cumplir. Ahora bien, recordemos que estamos en una festividad importante. Hagámonos mente o memoria de que estamos allí en ese sitio. Había una gran cantidad de personas porque era una festividad nacional, donde el pueblo hebreo tenía que ir a visitar la nación de Israel, porque era un mandato que Dios le había ordenado. Dios le había dicho a ellos que tenían que ir todos los años, por lo menos 3 veces a Israel. ¿Ok? Entonces, vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 1 al 5, que fue lo que el pastor Iván predicó la semana pasada, y luego continuamos con el 6. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Estamos hablando aquí de los apóstoles, de los discípulos que hablamos la semana antes pasada, que eran aproximadamente 120 personas que estaban allí. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu Santo, o el Espíritu, que ven allí con la E con mayúsculas, que fue el Espíritu Santo, les concedía a que hablasen.
Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esta palabra de moraban no está queriendo decir que ellos vivían allí. Eran judíos o israelitas que habían sido dispersados en todas las naciones. Se habla de que habían 3 continentes allí reunidos. Entonces, como dicen en mi pueblo, había un gentío. Había muchas personas cumpliendo lo que Dios le había establecido en Éxodo capítulo 23, verso 17, que dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. Entonces, estos hermanos, estas personas, estos judíos que venían de las demás naciones, se les conocen como peregrinos. Esas personas que venían a peregrinar para adorar al Señor eran peregrinos religiosos que mantenían la norma que Dios le había establecido. Ellos la seguían cumpliendo. Ellos venían cada año 3 veces a Israel para ofrendarle al Señor, y sobre todo en esta festividad que eran también conocidas como las primicias. Ahora bien, hecho este estruendo, se juntó, el versículo 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les podía hablar en su propia lengua. ¿Qué fue lo que escuchamos la semana pasada que habló el pastor Iván? Que este pueblo, la única manera de llamarle la atención era sobre señales. Ellos tenían que ver, tenían que escuchar algo para que les llamase la atención y dijeran: esto es de Dios. Aquí Dios sabía la manera de cómo llamarle la atención a este pueblo. ¿Y qué hacen? Hacen un estruendo que les llama la atención a todos y dicen: ¿qué fue ese sonido? Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces Dios les llama la atención de una manera audible. Ellos escucharon este sonido. Versículo 7. Y estaban atónitos, es decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ellos no hallaban la razón de ser de lo que allí iban a ver, diciendo: mirad. Es decir, Dios no solo les activó el sentido auditivo o hizo una señal de manera audible, sino que hizo una señal de manera visible. Dice: y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos lo que hablan? Entonces Dios cautiva la atención de este pueblo para que ellos vean lo que allí estaba ocurriendo. Cuando dice la palabra mirad, no son ellos galileos estos que hablan, porque Lucas hace referencia específicamente de este pueblo. Es decir, no pudo haber dicho por qué estos hebreos o por qué estos judíos hablan de esta manera, porque él tuvo que llamarle galileos. Sofía, ayúdame aquí con la próxima lámina. Los galileos tenían una característica realmente importantes para ese momento. El pueblo galileo o los judíos galileos eran considerados en toda la nación, eran considerados unos hombres rurales. No es que los hombres rurales no tengan educación, sino que para ese momento ellos allí no la tenían. Ellos eran considerados rurales, es decir, del pueblo, del monte. Ellos eran considerados sin cultura. Ellos no tenían ningún tipo de cultura ni ningún tipo de educación. Ellos tenían una particularidad importante, que era que mantenían un acento específico. Los que hemos viajado al interior del país, o hemos viajado a Margarita, vemos que los margariteños tienen un acento bien particular. Hablan rapidísimo. O
¿No está mi hermana? No está. Los maracuchos también tienen una particularidad, los bochos. Estos hermanos que están aquí tenían un acento hebreo distinto. En ellos el dialecto era muy distinto a los demás. Y también ellos eran considerados unas personas ignorantes. Estas eran las características de estos hombres, de estos galileos. Versículo 8. ¿Cómo pues escuchamos a estos hombres rurales sin cultura, con un acento totalmente distinto al hebreo? ¿Cómo estas personas ignorantes las oímos nosotros hablar? Cada uno, y esto, mi hermano, téngalo en memoria en este momento, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Esa traducción de lengua, mis hermanos, es glosar, ¿sí? Esa palabra tiene un significado especial porque es idioma entendible, no es ruido, no es sonido, no es balbuceo, no es algo, es un idioma que se entiende, que se comprende. Eso es lo que quiere decir cuando habla lenguas, está hablando de glosa, y eso nos habla acerca de idiomas, de palabras que podemos comprender o que se pueden comprender y hablar. Ahora bien, muchos de los que estamos aquí, se nos ha dicho o hemos entendido en algún momento que para poder ser salvos es necesario hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas y no recibes el bautismo del Espíritu Santo, no eres salvo. Lamentablemente eso no es así. ¿Por qué digo que lamentable? Porque eso se ha hecho cultura en el pueblo cristiano. Eso se ha hecho cultura, que cuando hemos visitado iglesias, los que venimos de otras iglesias que tienen, que adoran y glorifican al Señor y que son hermanos en Cristo, pero tienen ese tipo de enseñanza, la cual va contraria a lo que dice la palabra del Señor. El versículo 4 nos va a aclarar un poco lo que aquí queremos decir, lo que yo les quiero decir. Hechos capítulo 2, verso 4 nos dice: y fueron bautizados y hablaron en lenguas, o hablaron otras lenguas. Dice: y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas, según el Espíritu le daba de que hablasen. Aquí no dice en ningún lado, por lo menos aquí en Hechos, vamos a aclarar lo que dicen los evangelios. No dice que fueron bautizados y porque fueron bautizados hablaron en otras lenguas o en otros idiomas. Para ser salvo no es necesario hablar en lengua. O esto no es un ejemplo de que esos hombres, aproximadamente 120, que estaban allí reunidos en el aposento alto o en el lugar donde estaban, que cuando llegó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, fue una muestra de que fueron salvos. Eso no es así. Ponme por favor la lámina, Sofía. Ya estos hombres eran salvos. ¿Por qué eran salvos estos hombres? Uno, porque ellos habían aceptado a Jesús antes de que fuese crucificado. Ya ellos le preguntaban: ¿y quién les dice por allí que yo soy? ¿Quién crees tú? Le dice a Pedro que yo soy. Dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y es cuando el Señor le dice a Pedro: eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Después, bueno, sabemos la historia de Pedro, que él peca, que lo niega 3 veces, pero ya él sabía que él era el Señor, al igual que sus apóstoles que estaban con él. Pero no solo ellos eran salvos, porque habían confiado y creído en Jesús. Estaban también los hermanos de Jesús, que vimos en el capítulo 1, que estaban
reunidos con su mamá, estaban sus hermanos y sus hermanas. Ellos no creían en Jesús cuando él, antes de morir en la cruz del Calvario. Ellos creyeron en Jesús cuando lo vieron resucitado, sus hermanos. Y ellos fueron salvos porque creyeron en Jesús, no porque había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Ya ellos habían reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Pero no solo ellos. Habían personas, cuando Jesús resucita, ¿qué hizo Jesús? Anduvo bastantes días, aproximadamente 400 personas vieron a Jesús resucitado, y él anduvo por allí apareciéndose a las personas. Esas personas, muchos de ellos también fueron salvos. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús resucitado y creyeron en él. ¿Sí? Ellos, todas estas personas que estaban allí, no eran salvas o no fueron salvas porque fueron llenos del Espíritu Santo. Ya ellos eran salvos porque habían puesto su confianza en Jesús. Ahora bien, recordemos que estos hombres, estos 120, estaban reunidos pero tenían miedo. Como nos dijo el pastor Iván la semana pasada, ellos estaban reunidos porque Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, porque recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban aquí temerosos. En el lugar estaban asustados porque hacía 50 días habían crucificado a Jesús. Habían crucificado al líder el cual ellos estaban siguiendo. ¿Y cuál era su temor? Que comenzaran también a tomar represalias en contra de ellos como seguidores de Jesús. Pero desciende el Espíritu Santo al día 50. ¿Y qué comenzó en ellos? Se cumplió lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué recibiréis poder? ¿O para qué ellos iban a recibir poder? Enseñé más abajito. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, ese poder que ellos habían recibido en ese momento fue el que los hizo a ellos hablar y a testificar a partir de ese momento de Jesús. Ellos primero estaban temerosos, que no le querían hablar a nadie, no querían ni siquiera salir del lugar donde ellos estaban. Pero ¿qué sucede? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron revestidos de poder para hacerle testigo, y comenzaron a testiguar acerca de Jesús. Ahora bien, es interesante poder entender la misericordia de Dios aquí en este momento. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento nace lo que usted y yo somos hoy día. A partir de ese momento nace la iglesia. A partir de ese momento en que fueron revestidos ellos de poder, es lo que hoy se ha mantenido como la iglesia. Y es interesante ver, la misericordia de Dios, como la lámina, Sofía. Antes, cuando el hombre peca, cuando pecó contra Dios, sencillamente Dios se apartó del hombre. Saca al hombre del Edén y no quiere nada con él, a pesar de que lo seguía proveyendo, le seguía dando, sencillamente lo alejó de su presencia. Próxima lámina, Sofía. Pero Dios, en su infinita misericordia, comienza a acercarse al hombre. Allí, en el Sinaí, Dios comienza a presentarse al hombre, se le presenta a Moisés y le entrega las tablas de la ley, pero le dice al pueblo: hasta esta rayita, nadie se puede acercar allí, nadie puede subir el monte, solamente Moisés. Si un animal sobrepasa la frontera que yo le estoy estableciendo, irremediablemente va a morir. Si hombre, mujer, niño pasa la línea, va a morir. Es decir, Dios todavía le había puesto límites al hombre. No se van a acercar, solamente se va a acercar uno solo. Pero Dios,
ya se estaba acercando al hombre. Próxima lámina. El tabernáculo. Dios decide ya no estar en el monte. Dios decide no estar ya allí en el monte Sinaí, sino que Él comienza entonces a reunirse. Su presencia iba a estar en el arca del pacto, pero su presencia iba a estar en el tabernáculo. Y ese tabernáculo de reunión sencillamente iba a tener al pueblo hebreo alejados. Ellos no iban a estar cerca de la reunión, cerca del tabernáculo como tal. Pero ¿qué quiere decir esto? Que Dios ya se estaba acercando poco a poco al hombre. Uno lo había alejado, después estaba en el monte. Ahora Dios estaba en el tabernáculo, abajo en el pueblo, pero todavía lo mantenía alejado. Pero en la misericordia de Dios, próxima lámina, Sofía, el templo, Dios le dice a Salomón que le construya el templo, y Salomón decide, al construir el templo, traer el arca del pacto que estaba en el tabernáculo y traerlo dentro de la ciudad. Ya Dios no estaba fuera de la ciudad, Dios estaba allá adentro con ellos. Hoy día, Dios ya no mora en un templo. Ya usted y yo somos el templo de Dios. Ya Dios, hoy, Él está en cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como único y suficiente Salvador. Ya Él no mora en el monte Sinaí, ya no está en el tabernáculo, ya no está en el templo. Ya Él está en cada uno de nosotros. Y allí, ¿qué podemos ver? La misericordia de Dios. ¿Y cuándo comienza a cumplirse esto? En este momento, cuando el Espíritu Santo desciende a estos hermanos, estos 120 hermanos que estaban reunidos allí en el lugar que todavía no se sabe si era en el lugar, ¿cómo se llama? En la parte alta no, eso es el Hecho capítulo 1. Reunido todo estaba allí donde estaban reunidos. Ahora bien, el aposento alto, por favor, se lo olvidó. Eso lo voy a comprar ahorita. El aposento alto. Ok. Entonces, al igual que estos hombres que estaban aquí reunidos, estos 120, que estaban allí o en el aposento alto o en otro lugar que todavía no se sabe si fue el aposento alto, ellos estaban atemorizados y cuando fueron revestidos del Espíritu Santo comenzaron a hablar de Jesús. Hoy día, lamentablemente, todavía hay personas que tienen temor de hablarle a otros acerca de Jesús. Hay otras personas que dicen: es que me da miedo evangelizar, es que me da miedo que dirán, es que me da miedo que me desprecien, es que me da miedo que se burlen de mí. A la ignorancia le llaman bullying, nosotros en La Vega le llamamos chalequeo, nosotros le llaman bullying. Entonces las personas temen porque te vayan a decir evangelio. Si usted le da temor que le digan evangelio, apréndase este versículo. Sofía, si lo puede poner allí, el versículo. Romanos capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es algo sencillo. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, la buena noticia que Dios se hizo hombre a través de Jesús y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y al tercer día resucitó con poder y gloria, y hoy está en la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y aquellos que se arrepientan de sus pecados y lo acepten a Él como suficiente Dios y Salvador serán salvos. Eso es el evangelio. Entonces, no podemos avergonzarnos del evangelio porque no es nuestro poder. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que crea. Primero para el judío y después para el griego. Pero es para todo el que crea.
Entonces, si usted ha creído en el Señor, usted ha sido revestido del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, si el hablar en lenguas fuera una manifestación de que somos salvos, imagínense muchas personas que no hablaron o no hablan en lenguas se han perdido. Pero entonces sería contrario a lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, Sofía, para ahí. Efesios 1, del 13 y 14, dice: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué es la palabra de verdad? Ahí lo dice: el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es en derecho, arras es garantía. Y eso es lo que aquí está queriendo decir. El Espíritu Santo es la garantía, ¿sí?, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, que eso, mis queridos hermanos, es la salvación eterna, que no la adquirimos por nuestras fuerzas, sino que nos las dio el Señor Jesús al morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Entonces, si el hablar en lengua fuera una garantía, ¿qué pasó con el Espíritu Santo y estas armas? Este sello, ¿dónde queda? 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, para los que anotan, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Qué significa bautismo? Bautismo es inmersión, ¿sí? Cuando dicen bautismo en aguas, es inmersión o sumergir. Ahora, miren cómo debería sonar esto: es porque por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido sumergidos, dice ahí bautizados, pero bautizados significa sumergir, como ya les dije. Porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiere decir que el momento en que hubo el bautismo del Espíritu Santo allí es porque fuimos todos sumergidos en el cuerpo de Cristo, y por eso que usted y yo somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, y nosotros cada vez que hablamos en nombre de ¿quién? De Jesús. Por eso es que nosotros cuando hablamos y nos comportamos, están viendo el reflejo de ¿quién? El reflejo de Jesús. Por eso es que cuando usted, está hablando de mi hermano Daniel en el devocional, usted hace cosas o dice cosas que no son, no van a decir: mira lo que hizo Alain, o mira lo que hizo la familia Pedreira o la familia Zabaleta. ¿A quién nombra? Mira lo que dice, y dice que es cristiano. ¿Por qué? Porque somos nosotros representantes de Cristo y estamos revestidos por el cuerpo de Cristo. Por ello es que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, el Señor no nos ve a nosotros, el Señor nos ve a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora, preguntarán: entonces, ¿para qué vino las manifestaciones de las lenguas? ¿Cuál fue el propósito entonces de las lenguas? No puede dejar de venir el domingo que viene. Usted quiere saber por qué, cuál fue el propósito, la intención de Dios, no puede dejar de venir el domingo que viene. El domingo que viene va a estar más interesante todavía. ¿Por qué? Porque vamos a poder entender de por qué hubo entonces las lenguas. Se sabe que nos habla lo que hemos leído, Hechos, tenía que cumplirse una profecía, pero ¿por qué? ¿Y por qué tenían que ser judíos?
Eso tiene que venir el domingo, hermano, no se la puede perder. Ahora bien, quizás muchos cuestionarán, bueno, está bien que sea glosa y que sea palabras entendibles, pero seguramente hay otro tipo de dialecto, hay otro tipo de lenguas, quizás hayan lenguas angelicales. Déjenme decirles, mis hermanos, que eso no es así. Las veces en las cuales los ángeles le hablaron a los hombres, le hablaron con palabras entendibles. ¿Sí? Cuando Pablo se refiere a 1 Corintios, no, esa la busco por aquí. Se me fue el texto. Ok, 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Pablo lo que está queriendo decir aquí, cuando él dice acerca de las lenguas angelicales, él está hablando aquí de lo que se le conoce como una hipérbole. Pablo está hablando de una exageración. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Es decir, yo puedo ser el más santo de todos para que todos me escuchen que yo hablo en lenguas, y no solo en lenguas humanas, glosas, sino que hablo otras lenguas angelicales. Y ustedes me van a ver, oh, el más santo, el más puro de todos, pero si no tengo amor, no vale nada. Porque sencillamente quiero demostrar a lo exterior algo que en lo interior no tengo. Y eso lo que hace Pablo aquí es decir que es una hipérbole, es una exageración para que este pueblo pueda entender que si no tengo amor, y puedo tener las lenguas que sean, pero si no tengo amor, sencillamente de nada sirve. Bueno, pero es que hay lenguas inentendibles, porque el Espíritu Santo es el que traduce aquellas cosas. Eso tampoco es así. Cuando habla de que el Espíritu Santo le habla al Señor acerca de aquellos dialectos inteligibles, ahí lo que está queriendo decir es que hay cosas que nosotros le hablamos al Señor y se lo pedimos, pero no tenemos palabras para explicarle a Dios lo que queremos decir, y el Espíritu Santo está diciéndole, oye Señor, Dios Padre, es lo que te quiere decir es esto es bien. Lo que pasa es que no te lo sabe explicar, porque Dios sabe y el Espíritu sabe lo que nosotros vamos a decir mucho antes de que salga de nuestra boca. Entonces, ese tipo de cosas tampoco existen. Entonces, ¿por dónde vamos? Versículo 9. Ok, quiero una cita importante para cerrar este punto de las lenguas. Póngamelo ahí, Sofía, por favor. Sofía, te estoy poniendo a trabajar hoy. No, la otra lámina que dice cita. Este hermano es un español y perdónenme, no coloqué el nombre de él allí. Él hace referencia acerca de lo que es el bautismo y las lenguas. Y es interesante que quise traer eso. Él dice, el bautismo del Espíritu Santo no es un mandamiento que nos haya sido dado, tampoco es una experiencia. Escuchen bien aquí, es un acto de Dios por medio del cual el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en Jesucristo, sellándole para que el día de la redención, cuando el Señor venga a redimir todo, y colocándole en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo, mediante el bautismo del Espíritu Santo. El hecho de que ellos hayan hablado en lengua no quiere decir que eso sea un símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Ese hablar en lenguas tenía un propósito de
tenía una intención, que es la que vamos a ver el domingo que viene. Pero fueron bautizados, sí fueron bautizados, porque fueron sumergidos, al igual que usted y yo, en el cuerpo de Cristo. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo y hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Versículo 9. ¿Quiénes estaban allí? 18 tipos de lenguajes se hablaron allí. 18 tipos de naciones estaban distribuidas a lo largo de todo ese grupo de personas que vinieron, esa cantidad de peregrinos que vinieron de todas las naciones para adorar al Señor ese día de Pentecostés. Habían pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son las personas que se convirtieron al judaísmo, eran gentiles y se convirtieron al judaísmo. También habían cretenses y habían árabes. ¿Cómo no se iban a sorprender todas estas personas? Hablamos de un pueblo que era catalogado como ignorante, un pueblo que era catalogado como el burro, ¿sí? Entonces, estos hermanos estaban hablando 18 tipos de idiomas, pero no se han preguntado cómo es posible si ellos eran judíos. ¿Por qué no hablaron hebreo? Porque estos que estaban allí, en vez de hablarle hebreo, le hablaron otros idiomas. Era sencillo porque estas personas que vinieron, a estos peregrinos, para describirlo de esa manera, al momento de emigrar, al momento de salir, ellos en cada uno de los pueblos que llegaron tenían prohibido hablar hebreo. Es por ello que ellos dicen, ¿cómo es posible que ellos hablen nuestro idioma en el cual nosotros hemos nacido? Es porque ellos no conocían el hebreo. Ellos allí estaban, por eso es que la palabra al profundizar es bien interesante, porque ellos no hablaron hebreo, porque ellos no comenzaron a decirle de las maravillas de Dios en el idioma de Israel, en hebreo. Era porque ellos sencillamente lo habían olvidado. Ellos no manejaban ese idioma y manejaban el idioma de cada uno de sus pueblos donde ellos habían nacido. 3 continentes estaban allí reunidos. 18 maneras o 18 lenguajes distintos estaban allí. Unos galileos que eran considerados sencillamente, a pesar de su humildad, su pobreza, eran considerados analfabetas, estaban siendo utilizados por el Señor para enviarle un mensaje a este gran pueblo. Versículo 11 dice, el 11, aparte B, dice, le oímos hablar en lo que le estoy diciendo, le oímos hablar en nuestras lenguas, es decir, en nuestro idioma. ¿Qué le escuchaban hablar? Las maravillas de Dios. ¿Qué hubiese sucedido si ellos les hablan de las maravillas de Dios en hebreo? No iban a comprender lo que allí se les estaba hablando. Ellos eran religiosos, iban a cumplir lo que Dios les había dicho que tenían que hacer, pero ellos no podían comprender las maravillas que Dios había hecho si se lo dicen en hebreo. Entonces, ¿qué maravillas estaba cantando o estaba hablando estos hombres, estos 120 hombres, en los 18 idiomas? Era costumbre en ese tiempo tocar o hablar y cantar estos versículos. Éxodo capítulo 15, verso 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré.
Cantaban también el Salmo 4. Del versículo 5 dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Salmo 77:11: me acordaré de las obras de Yahweh, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Salmo 96:3: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Salmo 136:1: comenzaban allí a adorar al Señor y decían: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre. Y allí todo eso era lo que esos hombres le estaban recitando en 18 tipos de lenguaje, 18 tipos de idioma. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quieren decir con esto? Quiere decir que estos hombres, a pesar de haber sido judíos o hebreos o de Israel, ellos no conocían realmente lo que estaba escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen escuchado en algún momento acerca de las maravillas del Señor, sencillamente hubiesen dicho que están recitando lo que recitaban nuestros padres. Pero sencillamente cuando comienzan ellos a recitar las maravillas que Dios había dicho y que estaban en los salmos y en Éxodo, que lo vimos ahorita, ellos se preguntan: ¿qué quieren decir ellos con esto? Hoy, mis hermanos, a muchas personas nosotros le hemos predicado el Evangelio, le hemos hablado acerca de Jesús, y sencillamente muchas personas también se han hecho esta pregunta. Se preguntan: ¿qué quieres decir tú con esto? Muchas veces utilizamos lenguajes que las personas en la calle no conocen. Muchas veces le hablamos a las personas con un lenguaje evangélico, un lenguaje que estas personas no entienden. ¿Cómo usted le dice a una persona: Dios se va a glorificar en tu vida, si no sabe ni siquiera qué significa glorificar? ¿Cómo nosotros le decimos a una persona: tú has ofendido a Dios, si ni siquiera conocen a Dios? Cuando tú le preguntas a una persona: tú has pecado contra Dios, que tú le dices, te dicen: yo no he matado, yo no he robado, pero se la pasa mintiendo, engañando a su esposa y haciendo todo aquello, pero para él no es pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente no conoce. Y nosotros no podemos utilizar un lenguaje evangélico, porque sencillamente estamos utilizando un lenguaje que ellos no conocen. Es por ello que nosotros, cuando hablamos de la palabra, tenemos que buscar hacerlo como Pablo decía: vamos a hablar del lenguaje de ellos. Evidentemente se procedía, vivir como ellos y todo, pero sí, por lo menos un lenguaje que ellos conozcan, un lenguaje que ellos puedan entender de que han ofendido a Dios con su vida, de que han ofendido a Dios con sus actos y que necesitan arrepentirse de sus pecados, reconocer que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida y comenzar a vivir una vida recta. Eso es el lenguaje que nosotros hoy día tenemos que hablarle a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo y nosotros se nos ha entregado poder, porque recibimos poder cuando descendió sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién no tiene el Espíritu Santo de Dios? Puede levantar la mano. Quiere decir que todos aquí estamos revestidos del Espíritu Santo. Quiere decir que todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y tenemos nosotros la obligación de serle testigo a nuestro Señor en Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? En nuestra casa. En Judea, en nuestros vecinos. En Jerusalén, Judea, Samaria, nuestro barrio, y los confines de la tierra, porque en usted está el poder del Espíritu Santo para hablarle a las demás personas acerca de nuestro Señor Jesucristo y las maravillas
no solo que han hecho, que Él ha hecho, sino las que hizo en su vida y en usted. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado poder, Señor, para poder, Señor, ser tus testigos y hablarle, Señor, a las demás personas acerca de ese Dios redentor, de ese Dios salvador, de ese Dios misericordioso, pero sobre todo ese Dios de amor. Gracias, Señor, porque a cada uno de nosotros, Señor, que nos hemos arrepentido de los pecados y que te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, Señor, tú nos has bautizado en ti. Y pasamos a ser de parte de la familia, parte de la iglesia, parte de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por ser tú la cabeza que guías la iglesia, que nos guías a cada uno de nosotros, Señor. Que maravilloso de todo es que la iglesia somos cada uno de manera individual. No necesitamos estar todos, Señor, para hacer la iglesia, sino que cada uno de nosotros somos la iglesia, porque allí es donde mora tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pasamos nosotros a ser el templo y la morada tuya, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no merecíamos tanto amor, Señor. Merecíamos, según dice Romanos, Señor, merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, Señor, que eres tú, Jesús, fuiste el regalo que Dios nos dio para que todo aquel que crea en ti no se pierda y tenga vida eterna, Señor. Agradecido, Señor, por todas las cosas. Te pido, Dios, reunidos aquí con mis hermanos, Señor, que si hay alguna persona aquí que no te conozca, Señor, pues esa persona comenzar a colocar la confianza en ti, Señor Jesús. Que seas tu Espíritu Santo iniciando en esa persona la buena obra, Señor, e irla perfeccionando para amar. Que puedas tú darle convicción de pecado a esa persona y que ella pueda arrepentirse y poder comenzar a buscar a tener una relación, no con una iglesia, no una religión, sino una relación contigo, mi Señor. Que tú puedas, Señor, ministrar en su vida, que tú puedas ayudarle, Señor, en cuanto a cómo instruirla, Señor, en tu camino, Dios. En este camino, Señor, de santificación progresiva, hermano. También, Dios, me uno con mis hermanos para orar por aquellos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, como Carlos, que tuvo una lesión. Aquellos hermanos, Señor, que están enfermos, Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, que moras en ellos, que sabes cuál es su padecimiento, Señor, que puedas tú ministrar en su vida, Señor. Darle sanidad en su cuerpo, pero sobre todo, Señor, aumentarle la fe, Señor. Aumentarle la confianza en ti, Señor. La dependencia en ti, Señor, que esto sea una oportunidad para ellos buscar mucho más de ti, Señor, y que su fe sea afianzada, Señor, en tu designio, Dios. También, Señor, aprovecho la oportunidad para orar, Señor, por aquellos familiares que aún no te conocen, Señor. Aquellos hijos, padres, madres, hermanos, esposos o esposas, Señor, que aún no te conocen, Dios. Que seas tú, Padre Santo, utilizándonos a nosotros o utilizando a otras personas, Señor, para traernos con lazos de amor ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor. Que puedas tú, Señor, comenzar a ser ese Dios, Señor, en el cual nosotros adoramos, Señor. Como dice la canción, así que derrotó la muerte y el pecado, que puedan ellos también reconocerte, Señor, como Salvador y Señor. También para aquellos familiares, Señor, que están apartados, Señor, que puedan tú, Señor, también traerlos con lazos de amor y que comiencen, Señor, a buscarte en tu presencia, Señor, al igual que lo hicieron, Señor, hace mucho tiempo. Oramos también por nuestra hermana Carolina, que tuvo el accidente, Señor, y que seas tú, Señor, sanándola, procurando darle, Señor, los medicamentos que necesite para esos raspones, Señor, que tuvo en su brazo. Que puedas tú, Señor, ministrar toda esta semana, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, hablarle a otras personas y poder, Señor, cumplir lo que aquí, el propósito que tú nos mandas hacia Mateo 28. Todo esto, Señor, te damos gracias, te lo agradezco en el nombre que ha sido dado a los hombres, por el único nombre por el cual
hemos de ser salvos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos.